Vamos a empezar orando. Leticia ha pedido oración por Joab, su hijo menor. No tan bueno, es menor todavía, pero es no menor de edad porque ya tiene 18 años. Pero él es inscrito en el ejército y eso es difícil para Leticia. Pues vamos a orar que Dios haga su voluntad. Amén. ¿No? Sí, amén. Padre Dios, te damos gracias por esta noche que podemos estar reunidos en tu nombre, y pedimos, Padre, por Leticia y por la familia. Yo sé que eso te está costando, Leticia, pero pido, Padre, que tú le des paz, porque parece que eso es como tú estás guiando, o por lo menos es la manera que Joab ha decidido ir. Y pedimos, Padre, que tú uses esa experiencia para moldearlo, para hacerle algo especial, que allí en el ejército conozca de personas que te conocen personalmente, y que él busque compañerismo con otros hombres que te aman, Señor. Eso es lo que deseamos, y pedimos, Padre, que tú hagas lo que quieres en todo sentido, en cuanto a sus emociones, su voluntad, que todo sea bueno para la vida de Joab, y también que tú des paz a Leticia y los otros miembros de la familia. Y bendice a otros que están tal vez luchando con otra cosa. Yo sé que Inés ha tenido conocimiento de personas que ella conoce que han muerto ahí en México hace unos días. Y pedimos, Padre, que también ministres a ella y a las familias de esas personas allá. Y seguimos orando por Ucrania y Rusia, Padre, que tú logres paz allí, que tú hagas que los miembros involucrados vean cuán inútil es todo eso, y cuántas vidas están afectadas, algunas aún perdiendo sus vidas. Y pido, Padre, por paz allá. Ahora bendice ese tiempo que enfocamos en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, es un gusto verlos en esta noche. Y tal vez no sé si acuerdan de eso o no, porque tomamos 4 semanas de descanso o lo que sea de ese tema de los valores centrales de la alianza. Hicimos los primeros 5 temas. Primero, Dios ama al mundo. Él quiere que todos encuentren la salvación en Él. Era la primera clave que vimos. La segunda, que la oración es imprescindible para todas las cosas que hacemos. Si pensamos hacer algo para Dios, debemos hacerlo conectado con la oración, dependiendo en Él. Luego vimos que cada posesión, cada cosa que tenemos, si sea una habilidad, si sea dinero, si sea nuestro tiempo, talentos innatos, se dicen, que nacimos con esto, todo es para Dios, todo es para su bien, para lograr sus fines. Luego vimos cómo la Biblia es un libro que nos cuenta de la voluntad de Dios. Y si queremos saber lo que Dios quiere y cómo andar en sus pasos, debemos leer la Biblia, debemos hacerla parte de nuestra vida. Y finalmente, la quinta semana, hablamos de la Gran Comisión. Y eso era una buena entrada al mes de misiones, porque en el mes de misiones estamos hablando cómo Dios quiere alcanzar a personas en todas partes del mundo. Y en el mes de marzo, vimos cómo Dios está así, tocando vidas en otras partes, y quiere tocar vidas entre nosotros también, aquí en Sacramento. Y estos son los 5 claves que mencionamos. Y en esta noche, pues, estamos enfocando en el Espíritu Santo. Y el valor central número 6 es:
sin recibir poder del Espíritu Santo, no podemos lograr nada. Es decir, si queremos que nuestra vida sea eficaz, que nosotros hagamos lo que Dios quiere y que podamos tocar o afectar las vidas de otras personas y aún podemos andar bien con Dios en nuestra propia vida. Si queremos hacer la voluntad de Dios o si queremos que Dios obre en nuestra vida y en las vidas de las personas alrededor de nosotros, será solo posible por medio del poder del Espíritu Santo. Bueno, me noto que está un poquito pequeño, pero en 1 Corintios 2, 4 y 5, eso es como los versículos centrales en que quiero enfocar un poquito esta noche. Pablo decía, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración de poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Queremos decir en principio que el Espíritu Santo es la presencia espiritual de Jesucristo en la tierra. Cuando Jesús estaba aquí, si Él estaba en Nazaret, estaba en un sector de Nazaret. No pudo estar en todo Nazaret a la misma vez, no pudo estar en todo Israel a la misma vez, porque Él, como nosotros, estaba, solo pudo estar en un solo lugar a la vez. Entonces, en Juan 14 al 16, leemos que Jesús está diciendo que yo estoy al punto de irme de la tierra. Y enfocamos un poquito en eso durante la Santa Cena hace poquito también. Pero Él hablaba de su muerte cercana y de que 40 días después ascendería al Padre, pero prometía que Él enviaría a otra persona. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es uno de los miembros de Dios, ¿no? Hay 3 personas que forman un solo Dios. Hay Dios el Padre, todos conocemos bien del Dios del Padre, Dios el Hijo, Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo. Entonces, cuando estaba con sus discípulos, durante este tiempo que mencionamos en la Santa Cena esta noche y luego después cuando salió al huerto, Él decía estas palabras en Juan 14. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Es porque Cristo consuela, Cristo nos ayuda, ¿no? Cristo está ministrando a personas. Y el Espíritu Santo sería otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pues, como mencionamos, Jesús solo pudo estar en un solo lugar. Si estaba pasando el día con Harry, no pudo pasarlo conmigo, al menos que yo estuviera con Harry, ¿verdad? Tenía que estar en el mismo lugar. Jesús solo pudo estar en un solo lugar, pero el Espíritu Santo es capaz de estar con cada uno de nosotros, aunque todos estamos por separados, y por todos los creyentes que hay en el mundo. Pues algunas enseñanzas muy básicas sobre el Espíritu son estas. El Espíritu Santo llegó en todo su poder y presencia en el día de Pentecostés. Hemos hablado de eso en diferentes ocasiones, pero el Espíritu sí existía en el Antiguo Testamento. Él ministraría a diferentes personas en diferentes momentos, pero en el día de Pentecostés llegó que Él estaba de repente con los 120 discípulos que estaban reunidos allí orando y que estaba con los 3,000 nuevos creyentes. Él estaba con cada uno de ellos porque empezaba a vivir dentro de sus vidas. Bueno, desde aquel momento el Espíritu estaba obrando en el mundo. Básicamente Él ministra a los creyentes, hablándonos, dirigiéndonos,
a veces amonestándonos, corrigiéndonos, depende en la situación en que enfrentamos. Él está obrando en nuestras vidas, hablándonos, pero también a la vez Él obra en las vidas de la gente que todavía no ha aceptado a Cristo, que no han puesto su fe en Cristo. Y Él quiere que ellos se arrepienten y que confiesen sus pecados para que puedan entrar a la familia de Dios y ser hijos de Dios como nosotros lo somos. Cristo sigue presente entonces en la persona del Espíritu Santo. Cristo no se ha ido, no está esperando allí 2,000 años o el tiempo que sea hasta que el tiempo que vuelva. No, Jesús está todavía involucrado. Él se presenta en la persona del Espíritu Santo. Pues leemos en Colosenses 1:27, a estos Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre las naciones, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Pues Cristo está en nuestras vidas si somos creyentes, si hemos puesto nuestra fe en Cristo, está en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, que puede estar en cada lugar a la misma vez, viviendo en el corazón de cada creyente. Sin embargo, el ministerio del Espíritu Santo es aún mayor al ministerio de Jesucristo. Y eso suena raro, pero es verdad, porque Jesús solo pudo ministrar en un solo lugar a la vez, pero el Espíritu está moviendo, está hablando a las vidas de los creyentes y los no creyentes por toda la tierra a la misma vez. El Espíritu es omnipresente, está en todas partes, mientras que Cristo fue limitado a solo un lugar. El Espíritu, por el Espíritu, el cristiano tiene acceso al poder de Cristo para vivir y ministrar. Sí, tenemos el poder de Cristo viviendo en nosotros, obrando en nosotros, para que nosotros podamos hacer las mismas obras que Cristo hizo mientras que estaba en la tierra. Y Cristo decía que con el poder del Espíritu nosotros podríamos hacer aún mayores cosas que Él hizo. Amén. ¿Cómo puede ser, no? Cristo levantó a gente de la muerte, Él sanó a gente, pero cuando vemos que Cristo ha multiplicado su poder en las vidas de todos los cristianos que están en toda la tierra, en algunos casos sí, gente está levantada de la muerte. En otras partes, gente está sanada. En otras partes, personas vienen a fe en Cristo porque alguien le ha ministrado, alguien le ha compartido. Pues en cuanto al número por medio de los creyentes, Cristo está haciendo muchas cosas más grandes que jamás aún hizo durante su vida en la tierra. En Juan 14:12 leemos, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Está en la Biblia, que nosotros, por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, podemos hacer cosas aún mayores que Cristo en muchos sentidos, porque Cristo está ministrando por medio del Espíritu en muchas partes. Bueno, ¿cómo recibimos entonces el Espíritu Santo? Porque si vamos a ministrar el poder del Espíritu Santo, necesitamos el Espíritu Santo, ¿no es cierto? En nuestras vidas. Y leemos en Romanos 8:9, sin embargo, ustedes no viven según la carne, eso es en el poder de nosotros, del yo, de la humanidad, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pues en principio, este versículo dice que todos los creyentes, cada persona que ha puesto su fe en Cristo, tiene el Espíritu Santo vivo en su vida. Porque ese es el símbolo, ese es lo que destaca, lo que muestra un cristiano, la presencia de Cristo en la forma del Espíritu Santo en su vida. Sin embargo, aunque tengamos el Espíritu dentro de nosotros,
es también imprescindible que nosotros pidamos al Padre que nos dé el Espíritu Santo a la vez. Leamos en Lucas 11:13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pues tenemos el Espíritu Santo, pero a la vez Jesús está diciendo que tenemos que pedir que Él nos dé el Espíritu Santo. Bueno, es decir, que el Espíritu está dentro de nosotros, pero no siempre le damos la posibilidad de obrar en nuestras vidas, ¿no es cierto? Cuando nosotros decidimos hacer las cosas a nuestra manera, si no estamos en comunión con Cristo, si estamos determinados a hacer la cosa que sea que queremos, sin saber si es la voluntad de Dios, o si sabemos que no lo es, no es la voluntad de Dios, pues no estamos obrando en el poder del Espíritu, ¿verdad? Y en diferentes ocasiones hemos usado el ejemplo de un vaso de agua que está lleno, repleto del Espíritu. El agua es el Espíritu. Pero si piedras, pecados y diferentes cosas entran en nuestra vida, eso desplaza el agua para que el Espíritu no esté en todas partes de nuestra vida. Pues para que Cristo esté, tenemos que en principio sacar las piedras, ¿no? Los pecados, confesar los pecados. Y luego, ¿qué pasa? Solo hay medio vaso, ¿no? O cuarto de vaso de agua. Tenemos que estar llenos de nuevo con el Espíritu. Eso es lo que significa estar llenos del Espíritu Santo. Bueno, en Efesios 5:18 leemos, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y este versículo, sed llenos, quiere decir continuamente ir siendo llenos del Espíritu Santo. Todos los días tenemos que pedir que Dios nos dé su Espíritu, para que su Espíritu reemplace todo lo nuestro, todo el yo, toda mi persona que quiere sacar el control de Cristo, ¿no es cierto? Y queremos darle el control a Cristo. Pues continuamente queremos el Espíritu Santo en nuestra vida y lo podemos pedir cada día en oración y obviamente enfrentando las cosas que estorban su presencia como pecado que hemos hecho. Bueno, el cristiano no puede lograr ninguna cosa espiritual sin el Espíritu Santo. Pues queremos el Espíritu en nuestra vida, yo creo. Yo creo que queremos que eso sea el hecho, pero para que eso sea correcto o sea posible, nosotros tenemos que sacar lo nuestro o dejar de hacer lo nuestro y saber cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que dejar que su poder sea visible en nuestras vidas y no nuestros propios deseos. En 1 Corintios 4, 6 y 7 leemos, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si es Cristo quien nos da el poder para hacer cualquier cosa que sea de valor en nuestra vida, para lograr todos los propósitos de Él, no podemos pensar que estamos logrando cosas por lo nuestro, por nuestro propio esfuerzo, ¿no es cierto? No podemos decir que yo hice tal cosa, aunque, bueno, no es decir que no podemos decir esas palabras, pero en nuestro corazón lo que debemos estar pensando que Dios me ha dado esa oportunidad para hacer ese trabajo, o Dios hizo que yo pudiera comprar ese carro que necesito. Dios tocó la vida de esa otra persona porque yo ministré en el poder de Cristo. Porque si yo
ministro mi propio poder, diciendo que Gordon hizo tal cosa con su vecino o con fulano de tal, pues no estoy haciéndolo en el poder del Espíritu, ¿no es cierto? Yo lo hago, yo intento hacerlo porque Cristo no quiere que estemos sentados sobre las manos, ¿no? Esperando que Dios haga algo. Sí, tenemos que ponernos a manos a la obra, pero a la vez debemos siempre estar pensando que es el poder de Cristo que está haciendo la cosa. Y eso nos da paz, porque cuando estamos compartiendo con alguien acerca de Cristo, tenemos más confianza. Porque yo mismo o ustedes no tienen que pensar que yo debo encontrar la manera de convencer a esa persona, como si fuera mi propia responsabilidad, ¿no es cierto? No, dependemos en Cristo. Hablamos, decimos lo que debemos hacer porque Cristo dijo que debemos ministrar en su nombre. Pero a la vez esperamos que Dios tome lo que estamos haciendo y que con su poder haga lo que Él quiere. Bueno, en cuanto al Nuevo Testamento, más allá de Cristo, yo creo que podremos decir que Pablo es la persona más destacada en el Nuevo Testamento. Y cuando vemos su vida, vemos todas las cosas que Dios permitió que él hiciera. Pablo era un hombre con bastante talento, ¿no? Bastante experiencias. Él tenía mucho a favor. Él había pasado tiempo estudiando con grandes líderes. Cristo mismo le enseñó en un periodo de tiempo. Él se esforzaba en diferentes partes, hizo estos viajes y todo eso. Podríamos decir que Pablo, en cuanto a su labor, en cuanto a su persona, era una persona fenomenal, ¿no? Uno de los más destacados de toda la Biblia. Pero después de a veces listar o decir algunas cosas, leemos sobre lo que Dios permitió que él hiciera, leemos esto en Gálatas 2:14. Pablo decía, por mi parte, si de algo presumo, es de nuestro Señor Jesucristo, crucificado en su cruz. El mundo ha muerto para mí y yo para el mundo. Es decir, aunque él escribiera 13 libros del Nuevo Testamento, algunos tal vez dicen con Hebreos era 14 libros, fue perseguido y sufría mucho, hizo grandes cosas, levantaba nuevas iglesias y todo eso. Pero al final de todo Pablo decía, si Dios me ha permitido hacer algo, era solo su poder. Él estaba haciendo la cosa. Y si nosotros tenemos la oportunidad de ministrar de parte de Cristo, y ojalá que lo hagamos a menudo, que veamos que Dios está obrando en nuestra vida. Porque si no, a lo mejor no mucho va a suceder, ¿no? Porque es Gordon trabajando en su propio esfuerzo, que no es mucha fuerza, o es nosotros trabajando para lograr algo. Pero en cuanto a lo espiritual no podemos hacer nada, porque solo Dios puede cambiar los corazones de personas. Solo Dios puede hacer una persona nueva y nosotros no lo podemos hacer. Pues Pablo confiaba en el poder del Espíritu Santo. Pues nosotros tenemos el Espíritu Santo, siempre estamos pidiendo ser llenos del Espíritu Santo, pues a la vez debemos depender de ese Espíritu Santo para obrar por medio de nosotros. Cuando tenemos una oportunidad de servir a otro, para decir algo a favor de Cristo a otro, o lo que sea, que nosotros dependemos en el poder del Espíritu obrando en nosotros. Es el Espíritu que nos capacita para el ministerio y nos ayuda a lograr cosas para la honra de Cristo. Pero no solo nos ayuda Jesús para hacer lo que Él quiere, sino Él habita en nosotros para que ya no abramos o somos nosotros lo que estamos trabajando, sino Jesús en nosotros. Es decir, que Jesús
no solamente estamos dependiendo en Cristo de vez en cuando, ¿no? Pidiendo, Jesús, ayúdame. No, pero Jesús está aquí mismo, ¿no? Jesús está dentro de mí. Yo estoy dependiendo en Jesús, o por lo menos eso es lo que debo estar haciendo. Nosotros debemos estar haciendo. Que Jesús es tan cerca de nosotros porque el Espíritu vive dentro de nosotros, que dependemos en Él. Pues no solamente estamos hablando con un Jesús que está en el cielo, sino estamos dependiendo en un Jesús que está dentro de mi propia persona, nuestra propia persona. Leemos esto en Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y sabemos que el ramo de un árbol en sí mismo no puede hacer nada. Si no está conectado con el tronco y las raíces, no puede lograr los propósitos que Dios ha hecho para ese árbol. Y de la misma forma, está diciendo que nosotros estamos conectados a Cristo, que es Cristo que vive en nosotros por el Espíritu Santo. Si queremos hacer una obra, o si Dios nos pide hacer una obra a favor de Él, debemos depender en el Espíritu para lograr los fines, los propósitos que Dios tiene para esa situación. Bueno, no intentemos pues vivir la vida en nuestra propia fuerza, sino intentamos servirle dependiendo solo en Él. Cuando intentamos hablar de Cristo a alguien, permite que el Espíritu hable a través de nosotros, que su amor se vea brillando en nuestra propia vida. Solo el Espíritu de Dios nos puede dar la fuerza para servir, para humillarnos en una situación y ser un siervo en una situación para hacer la obra de Dios. Es Dios obrando en nosotros. Solo el Espíritu obrando en nosotros puede lograr algo de valor. Y termino con este versículo que se encuentra en Gálatas 4:19, que habla de la importancia de que el Espíritu siga obrando en nosotros, siga siendo poderoso en nosotros, siga siendo en control en nuestra vida. Y dice, hijitos míos, eso es lo que Pablo decía a los cristianos en Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo tanto deseaba que esos creyentes cada vez más conocieran del poder de Cristo, del amor de Cristo, que cada vez más eran más conectados con Cristo. Debemos dejar entonces que Cristo habite en nosotros y que el Espíritu Santo obre por nuestras vidas, haciendo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, en nuestro alrededor. Oramos. Padre, gracias por el hecho de que tú te fueras, porque tus discípulos no querían que tú fueras, pero tú fuiste porque querías que tuviéramos el Espíritu viviendo en nosotros. Pues puede estar en cada vida a la vez. Y cuando estamos en el trabajo, estamos en la casa, estamos con amigos, o estamos en la tienda, podemos estar allá en el poder del Espíritu. Y cuando se nos llegue una oportunidad para servirte, para brillar tu presencia en nuestra vida, que nosotros dependemos en ti, para que otros vean Cristo en nosotros y que sus vidas pueden ser cambiadas también. Eso es lo que deseamos, Padre. Pues ayúdanos a depender en tu Espíritu. Invitar que el Espíritu viva en nosotros cada vez, cada día, en cada momento, para que Cristo sea honrado y para que cosas sean hechas para el reino de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.